Vamos a iniciar una nueva clase en estas clases para acelerar tu negocio. Y hoy quiero centrarme en los 5 errores que te impiden conseguir clientes online, ¿ok? Bien estés en un negocio local, un negocio físico, una consulta, un consultorio, una clínica, un despacho de abogados, un fisioterapeuta, bueno, cualquier negocio físico, un salón de estética. O bien estés en un negocio digital, vamos a intentar entender en esta clase cuáles son esos errores que te están limitando, que te están impidiendo que te lleguen clientes en online, ¿ok? Esta parte es importante porque siempre estamos pensando cómo atraer, cómo posicionar, cómo vender y cómo escalar tu negocio, y creo que en esta parte hay algo importante que podemos abordar hoy, ¿no? Al final, encontrar al cliente, hacer que llegue y que llegue ya en un modo muy avanzado de compra es uno de los grandes secretos para que el negocio pueda crecer fácilmente. Así que vamos a avanzar sin mucho más preámbulo, ¿ok? Como siempre, vamos a tener una primera vista de pájaro de qué es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Lo primero es que tienes que entender que, especialmente si tienes un negocio local, un negocio físico, también si tienes un negocio full digital, al final tienes que captar clientes online, ¿no? Hace poco hablaba con un salón de belleza y hablábamos justamente de esto, ¿no? O sea, es un salón que está en una localidad pequeña, pero con mucha competencia. Y decía que desde que ha empezado a seguir un poco la metodología y está empezando a captar online, su negocio está creciendo. Y no solo creciendo, sino que empieza a tener el salón lleno, que era un poco el objetivo, ¿no? Porque tenía muchos espacios en un salón grande y estaba teniendo una facturación buena, pero tenía muchos sitios libres, ¿no? Y personal contratado que no estaba ocupado durante todo el día, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, la captación online lo que hace es llegar a donde el cliente está, ¿ok? De una manera muy segmentada, muy fácil, ¿no? Muchos negocios que llevan intentándolo durante años, sin alguna estrategia avanzada en digital, se encuentran con una limitación de que el boca a boca o los medios tradicionales de publicidad no siempre logran el resultado que uno quiere. La publicidad digital me permite llegar mucho más lejos. Por lo tanto, captar online hoy es un must. Siempre digo que cuando alguien entra por la puerta de tu negocio, realmente ya viene vendido, ya viene con las cosas claras, porque te ha buscado en internet, sabe lo que ofreces, sabe que le convence lo que ofreces. O sea, realmente, aunque venga a preguntar, no viene a preguntar, ya viene prevendido, y esa preventa la hemos hecho sin estar nosotros directamente hablando con la persona, solo nuestro contenido, nuestra publicidad es la que ya consigue eso, ¿no? Así que esto de captar online, al final no se trata solo de hacer contenido, de pagar anuncios, de subir reels, de probar un curso, porque hacerlo sin una estrategia clara, sin una orientación clara, lo único que hace es que estés gastando dinero, pero que la agenda real en el negocio esté exactamente igual que como estaba, ¿no? Muchas veces me encuentro con profesionales que han intentado hacer las cosas y se sienten engañados porque, bueno, pues al final el resultado no llegó, y no es porque hayan caído en personas que, bueno, que le hayan prometido los 100 clientes en 90 días. Es porque faltaba algo en la base, que es lo que quiero que hoy veamos, ¿no? ¿Qué es eso que falta que hace que los resultados se estén limitando y que desbloqueándolo vayan a llegar? El problema casi nunca está donde parece estar, donde los que tienen resultados presumen, ¿no? Casi nunca está. El resultado no es solo vender más o está detrás de una estrategia que sea milagrosa. Al final, el resultado está detrás de 5 áreas que vamos a tocar luego, que son las que están bloqueando que el crecimiento nos esté dando. Y si no las arreglas, ojo, y no las arreglas en orden, yo creo que es muy difícil que cualquier iniciativa que hagas sea nuevos anuncios, nuevos contenidos, un nuevo canal de comunicación, un nuevo embudo de ventas o una nueva metodología para vender mejor. Pues ninguna de ellas va a funcionar, o no va a funcionar tan bien como funcionaría
si desbloqueas estas 5 áreas y lo haces en orden, ¿no? La solución siempre va a pasar, y es lo que vamos a intentar ver en la clase de hoy, por diagnosticar correctamente dónde está el error, arreglar esas 5 áreas críticas en orden y trabajar en ese orden correcto, ¿no? O sea, al final las 5 áreas van a ser el nicho, definir bien el nicho, definir tu autoridad, definir la inversión y definir la cadencia de campañas y también el equipo que necesitas para lograrlo. Y trabajarlo en el orden correcto. O sea, primero es necesario aclarar el nicho y dirás, pero Diego, si yo ya sé a qué me dedico, déjame avanzar y veremos a ver si lo tenemos tan claro como se necesita tener, ¿ok? Ver tu autoridad, Diego, pues si yo ya llevo 15 años en esto, bueno, pero 15 años es solo un número, hay que marcar bien tu autoridad, hay que definirla de manera que la persona que tienes delante la entienda, ¿ok? Y después ya ir a otras cuestiones, pero estos 2 primeros elementos que habitualmente se saltan por alto son terriblemente importantes para que el resultado final se dé, ¿ok? Cada área además tiene un test concreto que, bueno, podemos ver y es un test que se puede pasar de corrido en muy poco tiempo y que te va a ayudar a detectar dónde está realmente el problema. ¿Cuál sería el proceso para que el resultado final se dé? Pues primero, auditar esas 5 preguntas, esas 5 áreas, perdón, con preguntas muy medibles, no con sensaciones, que aquí puede estar uno de los grandes fallos, el creer que, no, aquí no, o sea, aquí no creemos nada, aquí medimos y tomamos decisiones en función de los datos. Identificar de esas áreas cuáles son las que más están bloqueando hoy, ¿ok? Que a veces es una sola, o sea, aunque son 5 áreas y las 5 conviene ajustarlas, realmente puede ser que sea una nada más la que esté como bloqueando el que todas las demás empiecen a rodar, ¿no? Entonces, trabajar bien ese área que está desbloqueando, que está bloqueando todo lo demás y reevaluar a mí me gusta reevaluar como cada 3 meses, porque en ese momento vamos a empezar a optimizar, ¿no? Optimizar ya es como ver cómo ajustamos, ver cómo arreglamos para que todo funcione mejor y probablemente cada 3 meses las prioridades cambien porque lo que arreglamos 3 meses atrás ya está funcionando bien y eso hace que haya otro punto que sea el que ahora más atención merece. ¿Ok? Entonces, bueno, con este contexto vamos a arrancar, siempre vamos a centrarnos en 3 grandes temas en el contenido de esta clase. Y esos 3 temas van a ser, el primero, quién eres y a quién les sirves. ¿Ok? Son como para mí, los 2 grandes cimientos de un negocio. Un negocio me da lo mismo que sea un negocio presencial, un negocio físico o un negocio online, un negocio 100% digital. Estos 2 elementos, quién eres y a quién sirves, son 2 elementos críticos y también son 2 elementos que habitualmente se pasan de largo. No quiere decir que no se atiendan, pero sí que se pasan de largo, se pasan como de puntillas porque directamente vamos a ver cómo vendemos, qué producto diseñamos, qué servicios ofrecemos, cuál es el branding y los colores de la marca, el logo, la página web y todas estas cosas. ¿Okay? Y pasamos muy por encima estos 2 elementos que realmente son los que dan sentido a todo lo demás. Por lo tanto, vamos a iniciar con ellos 2. Después ya nos centraremos en cuánto, dónde y cuánto. Y cuánto inviertes, ¿no? O sea, que es un poco como todos los recursos, toda la cadencia también de publicación, pero va a tener mucho que ver también con lo anterior. Si no tenemos bien asentado quién eres, tu nicho, tu autoridad, todo lo demás empieza a estar en un terreno bastante impreciso y entonces, en fin, eso será un gran problema para que funcione bien. Y por último, ¿con quién lo haces? Es decir, ¿qué equipo necesitas para manejar todo esto? ¿Ok? Y aquí veremos los 2 extremos que son terriblemente peligrosos. Y entre esos 2 extremos tendrás que encontrar tu justo medio. Y el justo medio no es el mismo para todas las personas, no es el mismo para todos los negocios. Ahí más adelante te explico, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Así que vamos a arrancar con este gran pilar, estos 2 grandes pilares que son quién eres y a quién sirves, los 2 grandes nichos, los 2 grandes pilares, ¿no? Perdón por la repetición del posicionamiento que vamos a hacer ahora. Déjame cerrar aquí para estar como bien
bien centraditos en lo que vamos a ver. Lo primero que veremos, el área 1, es tu nicho de actuación. Luego iremos a tu autoridad como especialista, pero primero a tu nicho, ¿ok? Aquí lo más habitual es decir, bueno, yo soy fisioterapeuta, pues mi nicho es la fisioterapia, las personas que necesitan mi cuidado. Yo soy médico estético, entonces mi nicho es pues, las personas que quieren hacerse un arreglo estético en su rostro, por ejemplo. O yo soy abogado, pues abogado penalista, pues mi nicho es pues, todas las personas que tienen un proceso penal y necesitan mi ayuda como abogado. ¿Está mal? No está mal, pero está incompleto, porque te coloca en un terreno genérico y lo genérico no atrae, ¿ok? Entonces, ahí hay un gran problema al no definir el nicho, y es que en un nicho impreciso nunca vas a ser autoridad, ¿ok? Entonces me ha salido una frase de taza. En un nicho impreciso, en un nicho no concretado, nunca vas a ser capaz de tener una autoridad porque vas a ser genérico también. Y lo genérico no puede tener una gran autoridad. ¿Ok? Entonces, quiero arrancar con algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender un nicho menos definido y un nicho más definido. Un fisio deportivo versus un fisio general. O sea, si yo tengo una lesión y soy deportista, voy a ir a un fisio especialista en deporte o un fisio general. Lo tengo claro, ¿ok? Una ortodoncia invisible o una ortodoncia general. O sea, yo trabajo con muchos odontólogos, he hablado con muchos odontólogos últimamente, y este es uno de sus graves problemas, ¿no? La gente no quiere mi tratamiento más caro. Claro, pero si es que no eres especialista o no te posicionas como especialista en algo concreto, ¿ok? Si yo soy simplemente un odontólogo, pues me llegarán determinados tipos de procedimientos, pero si soy un odontólogo especialista en ortodoncia invisible o en diseño de sonrisa, estoy convencido no, o sea, los datos me demuestran que el ticket promedio de las personas que llegan a mi consultorio es muy diferente, porque buscan especificidad, buscan especialistas en ese tipo de procedimientos, ¿ok? O abogado especialista en divorcios versus un abogado civil general. Bueno, pues me llegarán más casos, porque la gente busca la respuesta a su problema, ¿ok? Y aunque tú seas capaz de solucionar muchas cosas, si te especializas en algo, tu volumen va a crecer. Sé que es un poco contraintuitivo decir, bueno, Diego, ¿cómo es posible? Yo soy fisioterapeuta, ¿cómo es posible que dejando de lado muchas de las cosas que yo puedo hacer y dedicándome solo a las sesiones deportivas, cómo es posible que mi negocio crezca si estoy dejando fuera a un montón de personas a las que puedo asistir? Que sé que es contraintuitivo, pero también sé que haciéndolo así es como verdaderamente funciona. Tienes que salir de la generalidad, tienes que salir de ser uno más. Es mucho más fácil destacar en un colectivo más acotado que destacar en un colectivo más general. Deja a todos tus compañeros que no están viendo esto, deja que peleen en un océano lleno de otra competencia genérica, déjales y quédate con un pedazo del pastel, pon la bandera en un pedazo de pastel mucho más especialista, porque ahí vas a ser el reconocido, vas a ser el que se dedica a esto, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil ser el líder de un mercado especializado que el líder de un mercado genérico donde hay muchas personas con unas habilidades muy similares a las tuyas, o al menos que el cliente no diferencia que son distintas a las tuyas, y ahí va a ser mucho más difícil competir, ¿ok? Segunda cuestión sobre como este nicho, o sea, ¿cuál es la lectura del resultado? Si tú ves, déjame explicarte esto, si tú ves que si valorando el grado de especificidad de tu negocio, si valorases de 1 a 100, de 1 a 100, ¿cuánto de específico es tu negocio? Si estuviese en menos de 50, es decir, es un nicho muy general, yo creo que no merece la pena entrar ahí. Si tuviese más de 75 puntos, es decir, esto es un 75% anichado, sería algo prometedor, lánzate. Si estuviese en un terreno impreciso, entre 50 y 75, bueno, pues puede ser viable, pero quizá merezca la pena darle una vuelta, ¿ok? ¿De dónde me saco estos puntos? Me los saco de esta valoración, ¿ok? Yo creo que son preguntas, déjame que te las ponga así para que las leamos mejor.
Creo que son preguntas que son muy fáciles de responder para llegar a esta puntuación. Si tú tuvieses que puntuar de 1 a 10 la urgencia del problema que resuelves, ¿cuál sería tu puntuación? Es decir, ¿cuánto de urgente es que resuelvas el problema de la persona que está viviéndolo? ¿Ok? Si es un fisioterapeuta que trabaja con lesiones deportivas, ¿cuánto de urgente es para ese deportista recuperarse de esa lesión? ¿Okay? Ese sería un ejemplo. ¿Qué tamaño de mercado local está viviendo ese tipo de situaciones? Es decir, valora un poco el lugar donde estás. Ten en cuenta que estamos trabajando sobre todo con negocios locales en este ejemplo. En ese mercado en el que estás, en esa ciudad en la que estás, en ese entorno en el que estás, ¿cuánto volumen de potencial cliente tienes? ¿Cuál es el potencial de precio? Es decir, ¿qué margen te queda? Es decir, si tú tienes una persona delante de ti y le imputas todos los costes que tiene ese servicio que estás ofreciendo, ¿cuánto margen te queda ahí? De 1 a 10, ¿cuánto de bueno es ese margen? ¿Cuánto te cuesta adquirir ese cliente? Es decir, si lo captas por publicidad, ¿cuánto te está costando cada uno de esos clientes? Si lo captas por otros medios, ¿cuánto te está costando cada uno de esos clientes siendo realista, ¿no? Valóralo de 1 a 10. Y recuerda que este test de preguntas se valoran de 1 a 10 para tener estos resultados de 75, 50, 50, 75. ¿Ok? ¿Cuál es el coste de entrega de ese producto, servicio, lo que sea, ¿no?, que estés ofreciendo? Tu tiempo, los materiales, el soporte, todos los gastos asociados del local, alquileres, suministros, personal, etc., ¿no? ¿Cuánta competencia directa hay? Es decir, ¿cuánto de exclusivo es ese producto, ¿no? Soy el único que lo ofrece, ¿ok? Eso es, bueno, es un arma de doble filo ser el único. Puede estar muy bien o puede estar muy mal, ¿no? Si eres el único es porque a lo mejor no hay mucho mercado, nadie más está compitiendo ahí. O no, a lo mejor es que nadie ha detectado eso y te llevas todo ese mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánta competencia directa hay? ¿Cuál es la velocidad de entrada al mercado? ¿Qué viene a decir esto? Es, si un competidor mío quisiera entrar a hacer lo mismo que yo, ¿cuánto tiempo tardaría en hacer algo que me hiciera daño como negocio, que me hiciera competencia real como negocio? ¿Okay? ¿Cuál es la inversión inicial necesaria? ¿Cuál es la posibilidad de vender más de un producto a un mismo cliente? Y el beneficio perpetuo, ¿no? O sea, el problema vuelve, es decir, ese problema puede ser recurrente para yo tener un plan que acompañe a esas personas más allá de la primera visita. ¿Ok? En función de estas preguntas nos va a dar un resultado, cada una de ellas valorará de 1 a 10. Con ese resultado estaríamos hablando de esta lectura que te comentaba antes, ¿no? O sea, menos de 50 yo creo que es un mercado que probablemente no merezca la pena o que hay que darle una vuelta, ¿ok? ¿Qué preguntas me dicen que podemos buscar darle una vuelta? Probablemente en las preguntas que tengan que ver con el precio o el margen podemos calcular mejor nuestros costes, coste de adquisición, coste de entrega. Y hay otras que poco podemos hacer. La velocidad de entrada al negocio es la que es, la inversión inicial es la que es. Podemos ver cómo vender más productos al mismo cliente y eso a lo mejor eleva también nuestra puntuación, ¿no? Entonces, menos de 50 tenemos que plantearnos que a lo mejor es un mercado en el que no merece la pena entrar o continuar, o al menos como lo estamos planteando no merece la pena. Entre 50 y 75 es viable, pero el margen se nos queda estrecho. Tendríamos que dar una buena revisión a ver cómo podemos exprimirlo mejor. A partir de 75 está muy prometedor, sería algo para lanzar y acelerar, ¿no?, en la medida de lo posible. Bien, espero que este ejercicio haya sido útil y si todavía no has elegido bien el nicho o el micro nicho, aquí tienes como 3 elementos que para mí son críticos, ¿no? O sea, el primero es el potencial del beneficio. La especialización que puedes hacer pagaría bien un ticket alto, es decir, pagaría bien procedimientos, servicios, productos de un ticket, o sea, de un precio, de un costo alto, elevado. Ahí hay una buena reflexión, porque cuando hay un ticket alto que se pudiese pagar, eso va a facilitar muchas cosas. Si me has visto en más ocasiones, sabes que no soy
extremista. ¿Sabéis? Bueno, un poco en el mercado hay personas que dicen, no, lo importante es vender a tickets altos. Hay otros que dicen, no, lo importante es vender mucho volumen de ticket bajo. Yo creo que lo inteligente es hacer todo. ¿Ok? La clase anterior hablábamos precisamente de los ecosistemas, ¿no? de ventas y distintos tipos de producto y precio. Yo creo que es importante, muy importante, vender a todos los tickets, pero a la hora de encontrar un posicionamiento, de encontrar un nicho o un micro nicho, es importante también valorar que en ese micro nicho se pueda vender en ticket alto, ¿ok? Porque eso nos va a facilitar mucho el que pueda haber un beneficio también alto, ¿ok? Segundo elemento para decidir bien tu micro nicho, ¿tiene un potencial generador de valor? Es decir, ¿puedes resolver algo concreto de manera diferente, de manera diferencial, algo que se asocie a tu protocolo, tu metodología, tu manera de solucionar las cosas? Porque si es así, tienes un gancho muy fuerte para lo que vamos a ver después, que es tu posicionamiento, ¿ok? Y por último, la autoidentificación. O sea, ¿te ves trabajando en ese micro nicho en los próximos 5 o 10 años? Esto es terriblemente importante. Fíjate que ya no se trata de ser fisioterapeuta, ya no se trata de ser un doctor o una doctora especializado en no sé qué especialidad, estética, cardiólogo, fisioterapeuta, abogado, odontólogo, me da igual, ¿no? Va mucho más allá. Es decir, ese micro nicho, mi especialización, tiene un potencial de beneficios. Esa micro especialización me permite cobrar tickets altos, me permite resolver algo de una manera diferencial que no está haciendo mi competencia o que no lo está haciendo igual de bien, y me veo aquí durante los próximos 5 o 10 años. Esto va a definir mucho mejor tu posicionamiento, tu nicho, tu micro nicho. Ya no eres abogado especialista en X cosa, ¿no? Ya no eres doctor especializado en, ya no eres un fisioterapeuta, eres un fisioterapeuta especializado en, ¿ok? Esa parte es importante, pero ese especializado en tiene que responder a estos 3 elementos. Ticket alto, resolver algo de una manera diferencial y muy concreta, y algo en lo que te veas los próximos años. Una verdad incómoda, especialmente para quienes tienen un negocio local, es que la escala, por mucho que quieras escalar, la escala no es infinita, ¿ok? El que no se posiciona realmente, no sé, o sea, mejor dicho, el que se posiciona de una manera genérica, el que se posiciona hablándole a todos, realmente no se está posicionando para nadie. Y esta parte es muy, muy, muy crítica. Insisto, es lo que decía antes, esto es contraintuitivo. Pero si tú no tienes una especialidad, si tú no le hablas a una parte muy concreta, de hecho muy reducida, de todas las personas a las que podrías ayudar, realmente no le estás hablando a nadie. De manera que si hoy sientes un techo de cristal en tu negocio, sientes que realmente tienes capacidad para atender a muchas más personas, pero no te están llegando, probablemente habría que verlo con más profundidad, pero probablemente sea no porque esté fallando toda tu estrategia, no porque esté fallando tu comunicación, no porque esté fallando lo que estás haciendo, o no porque estés fallando tú a la hora de entregar un resultado. Probablemente lo que esté fallando es que no tienes definido a quién le estás hablando. No tienes definido ese micro nicho dentro de tu nicho al que hablarle directamente. Un pequeño grupo de personas a las que solucionar un problema específico de una manera diferencial y que además están dispuestos a pagar alto por eso que ofreces, porque es un gran solucionador, es una gran solución a su problema, ¿ok? Así que ese mito de no quiero cerrar mis servicios, quiero atender a más posibilidades, a más variables, realmente es lo que está haciendo que no estés vendiendo, ¿ok? Insisto, sé que es contraintuitivo, pero realmente es así. O sea, que ese abrirse a más posibilidades, abrirse a más oportunidades, realmente lo que está haciendo es tirar por el suelo todas las oportunidades, ¿ok? Así que primer área, tu nicho de actuación. Es un nicho que debe ser muy concreto, preciso y bien definido, como hemos visto hasta ahora. Segundo área sería tu autoridad como especialista.
Probablemente hayas oído hablar del síndrome del impostor, es algo que, bueno, de lo que se habla mucho por ahí. Sí que es cierto que ese síndrome del impostor muchos lo usan como excusa, es decir, es como una barrera, no tanto una excusa, pero sí como una barrera que me impide hacer cosas porque me siento incapaz, me siento no lo suficientemente bueno, o sea, me siento un impostor, o sea, creo que no soy tan bueno como para hacer determinadas cosas, ¿no? Y eso limita al que yo pueda crecer, limita al que yo pueda hacer cosas. Pero otros lo padecen de verdad porque verdaderamente no son especialistas. Y ahí sí que tienen un trabajo que hacer. Eh, Siempre digo que el síndrome del impostor para mí es un elemento difícil de trabajar, porque realmente quien no debería de tenerlo lo tiene y quien lo debería de tener no lo tiene. Es decir, quien debería tener el síndrome del impostor y no hacer lo que está haciendo, generalmente son personas muy aventadas, muy aventureras, muy valientes, muy inconscientes o muy caraduras que se ponen a hacer cosas que no deben porque no tienen la preparación suficiente. ¿Ok? Y sin embargo, quienes sí tienen esa preparación, generalmente son quienes viven ese síndrome del impostor y no se sienten capaces, no se sienten lo suficientemente buenos. O sea que si sientes el síndrome del impostor, probablemente es que no deberías tenerlo, y si no lo sientes, probablemente deberías tenerlo. En fin, disculpad la generalización, que es muy injusta, pero suele ser así, ¿okay? O sea que si sientes que no eres capaz, que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente hábil, te animaría a mirar más adentro porque probablemente tengas todas las capacidades necesarias para llevar a cabo eso que crees que no eres capaz de llevar a cabo. ¿Okay? ¿Cómo deberíamos de trabajar la autoridad? Para mí, para trabajar la autoridad hay como 3, 4 pilares, ¿ok? Bueno, de hecho son 3, aquí he escrito 4, pero son 3. Lo primero es conocer mucho de tu materia, ¿ok? Es decir, tienes que ser un gran profesional. Yo no creo que haya negocios que vivan a largo plazo sin grandes profesionales detrás, ¿ok? ¿Hay negocios que han hecho mucha facturación sin grandes profesionales? Sí. ¿Dónde están? Pues a los 3, 4 años todos muertos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. O sea, primero tienes que ser un gran profesional. Si te dedicas a la medicina, pues tienes que ser un gran médico. Si te dedicas a la abogacía, a las leyes, tienes que ser un gran abogado. Si te dedicas a lo que dedicas, tienes que tener un gran conocimiento técnico de tu materia. Segundo, tienes que ser didáctico. Esta parte es terrible, me cuesta muchísimo con mucha gente. Tú tienes que ser didáctico. Tu cliente no es un profesional como tú. ¿Okay? Siempre pongo el mismo ejemplo de una clínica de odontólogos con la que trabajé hace unos años. Y es un ejemplo muy claro. O sea, me contactaron porque estaban haciendo una estrategia de comunicación y de posicionamiento y de anuncios muy grande, muy bien hecha técnicamente, con además una inversión bastante alta mensual en anuncios, pero estaban viendo que no estaban atrayendo a pacientes. Sin embargo, veían que en sus redes les comenzaban a seguir otros colegas, otros odontólogos. Al final, analizando toda la comunicación, la conclusión era clara. Estáis hablando con un nivel técnico tan alto que un paciente no está interesado en esto que estáis contando. ¿Quién está interesado? Pues otro odontólogo como vosotros, porque estáis hablando de cómo se realizan los procedimientos de una manera tan técnica, tan científica, tan buena, que, claro, otro odontólogo está muy interesado en lo que estáis contando, pero el paciente no. El paciente no. Con muchos médicos estéticos con los que trabajo también hablo de esto, de muchos de vuestros vídeos. Lo que mostráis es el procedimiento, un procedimiento terrible, bueno, desde mi punto de vista, en el que las agujas entran por la cara, uno va viendo cómo entra para un lado, para otro. Alguien que va a hacerse un procedimiento ve eso y se asusta. Se asusta. Otro médico como vosotros, otro médico estético como vosotros, se emociona y se queda viendo eso para ver cuál es el ángulo por el que se entra, exactamente el punto, cómo se calcula el lugar donde se inyecta y donde no. Pero el paciente final, el que se va a poner ahí a que le hagas ese procedimiento, yo creo que ve eso y se asusta mucho, no sé si iría, ¿no? En fin, o sea,
tienes que ser didáctico y hablar en la terminología que el paciente entiende, que el cliente entiende, en los términos en los que tu comprador se está hablando a sí mismo, ¿ok? Esa clave es importantísima. Y por último, tienes que marcar tu comunicación con una personalidad atractiva. O sea, que se note quién eres, no quién copias. Sé que hay como mucha tendencia, y también alguien por ahí, o alguienes que están recomendando, bueno, pues tú fíjate en el referente y cópiale, porque él ya ha hecho todas las pruebas. Es un grandísimo error, por muchos motivos, no quiero centrarme en esto, yo creo que da para otra clase en sí. La máxima de copiar a quien funciona es una máxima correcta, pero tiene muchos fallos y muchos errores. Porque si estás copiando a alguien, no estás siendo tú. Y tú nunca vas a ser auténtico si copias a otra persona, ¿no? Aparte de otros muchos elementos. Por lo tanto, tienes que marcar tu personalidad, ¿ok? Está bien que te inspires, está bien que veas, por supuesto que sí. Por supuesto. Pero tienes que ser auténtico, tiene que ser una personalidad muy marcada. Por lo tanto, esos tres grandes pilares: conocer de tu materia mucho, ser didáctico, pensar que lo importante no es lo que tienes que contar, sino lo que la otra persona necesita escuchar, tu cliente necesita escuchar, y hacerlo con una personalidad muy auténtica, muy tuya, son tres claves importantes de la comunicación. Esa autoridad se va a manifestar como en 4 capas, en 4 superficies. La primera, muy importante, es todo tu contenido. ¿Qué es el contenido? Reels, posts, vídeos, tu página web. O sea, en todos los elementos, todos los activos que tú tienes para comunicarte con tu audiencia. También en las conversaciones 1-1 que tengas con tus clientes, tanto los actuales, los que pasan para recibir tus servicios, para recibir tu producto, como con los potenciales clientes en las conversaciones de venta que tengas. En tus llamadas, en tus consultas iniciales y también en todo tu networking, toda tu comunicación profesional con otros profesionales o con personas, con referidores, ¿no? Todo esto, el conocimiento profundo de tu materia, lo didáctico y tu personalidad, tiene que imprimirse en todas estas 4 capas, en todo tu contenido, en las conversaciones que tienes, en las llamadas y consultas iniciales y en el networking. Porque si no es así, o sea, si no se imprime en todo esto, empiezan los ruidos. Esta persona parece que era una determinada manera cuando lo vi en internet, pero ahora que hablo con él personalmente es de otra, y empiezan la desconfianza. La confianza es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Por lo tanto, por eso es tan importante que sea auténtica. O sea, que toda tu comunicación sea realmente de quién eres y de lo que vives y lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Por eso es importante que te veas en ese nicho durante años, porque te va a hacer contactar con gente durante mucho tiempo y es el personaje. Si te creas un personaje va a ser muy difícil de sostener, ¿ok? Un test rápido que te recomiendo hacer para valorar este área 2. Grábate un vídeo de 2 minutos explicando tu especialidad a un cliente que no te entiende. ¿Ok? Eso te va a dar una percepción muy buena de la claridad que tienes a la hora de manifestar el nicho al que te diriges, si conoces bien de tu materia, si eres didáctico y si lo haces con una personalidad bien mantenida. ¿Ok? Entonces, ese vídeo, un vídeo, agarra el teléfono y ponte a hablar directamente. Imagínate que estás con un cliente que no entiende lo que haces, ¿cómo se lo explicas? ¿Ok? Eso es un activo muy valioso que te va a ayudar a validar si tienes claridad en este punto. Si el vídeo te sale de manera natural, fluida y lo explicas rápido sin tener que estar pensando mucho, tienes un gran trabajo hecho, ¿ok? Y este área no sería un área especial de atención. Si te encuentras bloqueado, bloqueada, si empiezas a hablar y no sabes ni qué carajos estás diciendo, o si ni siquiera sabrías qué decir en esos 2 minutos, este área es importante trabajarlo, porque hay algo aquí que no está claro y por lo tanto, si no lo tienes claro tú, menos claro lo va a tener tu potencial cliente y comprador. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar con el tercer área, que es la inversión. ¿Ok? El negocio digital es un negocio y tu línea digital en tu negocio físico es un negocio en sí mismo. Es decir, tú tienes
tienes un negocio físico, tienes un negocio digital, da igual, pero tienes una parte que sí o sí va a ser digital y parte de la canalización de la entrada de clientes va a venir por ahí. Por lo tanto, tienes que verla como parte de tu negocio, como un negocio en sí mismo. ¿Okay? Podemos verlo como una metáfora. O sea, necesitas ganas de conducir, pero también necesitas el coche y la gasolina. ¿Okay? O sea, tú tienes ganas de conducir tu negocio, pero necesitas que ese negocio tenga gasolina. Toda esta torrente digital va a ser lo que hace que el negocio funcione, va a ser la gasolina para tu negocio, ¿no? El problema más típico no es tener o no tener un buen coche, no es tener o no tener un buen negocio. El problema es no echarle la gasolina que necesita. ¿Okay? Yo a veces cuando comienzo una auditoría, cuando comienzo el trabajo con un negocio nuevo, en el que empiezo un negocio, no nuevo, sino un trabajo nuevo con un negocio, ¿no? Un nuevo cliente, y comienzo a escanear qué veo ahí. El gran problema que veo no está en el modelo de negocio. El modelo de negocio generalmente está bien, correcto, le hace falta algunos ajustes o está excelentemente bien. El problema no suele estar ahí. El problema suele estar en que es un Ferrari al que no se le echa gasolina. Entonces, claro, el Ferrari no corre. O sea, es un gran negocio, un negocio con mucho potencial, que puede ir muy rápido, que puede ser vibrante, pero que no tiene gasolina. Y un coche sin gasolina se mueve igual, sea un Ferrari o sea un utilitario de cualquier marca menor. ¿Ok? Entonces el problema suele estar ahí. Esa parte digital es lo que va a dar gasolina, lo que va a dar velocidad, lo que va a hacer que todas las demás piezas funcionen. Gran problema es que nos centramos en todas las piezas y la última que dejamos es inyectar la gasolina necesaria al negocio para que funcione. ¿Okay? Sí que hay mensajes de, bueno, pues empieza sin inversión, esto no hace falta, poner anuncios. Bueno, yo creo que esto es un mensaje como pre-pandemia, donde en digital cualquier persona que hiciese cualquier cosa, por mal hecha que estuviese, pues tenía unos resultados excelentes. Yo creo que después de la pandemia se ha profesionalizado todo el nicho de la venta en Internet, que ya no sirve. O sea, de hecho, cuando veas casos de éxito que sostienen que se vende sin inversión, o son casos anteriores a la pandemia, o son casos maquillados, donde vendieron una vez y no volvieron a vender. Y eso puede pasar. Audiencias muy grandes que nunca vendieron y que en el primer impulso venden, pero luego no se sostiene. O sea, el negocio no se sostiene a largo plazo si no hay una inversión recurrente, si no hay una estrategia digital fina, afinada y optimizada continuamente, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿cuál sería una inversión mínima inicial para un negocio físico, un negocio local que quiera captar online? ¿Vale? Aquí te pongo unos datos promedio. En cada país pueden variar, ¿ok? Y de hecho, ahora voy a tumbar estos mismos datos con alguna reflexión, ¿no? Más o menos, un diseñador web puede cobrar entre 1.500 y 3.000 euros por una página web profesional que esté optimizada para que convierta en ventas, no simplemente un catálogo, un folleto, ¿no? Entonces ahí puedes calcular entre 1.500 y 3.000. Una ficha de Google Business optimizada con un sistema de reservas, pues échale unos 200, 500 euros al mes durante los primeros meses. Anuncios locales, con Meta o con Google, pues más o menos un presupuesto de entre 300 y 800 dólares al mes. Y la producción de contenido recurrente, imputándole pues, el gasto que puedas hacer en material, pues unos 500 o 1.000, 1.500 una vez, más un tiempo recurrente. ¿Okay? Cuando veas estos datos y te asustes, van a pasar dos cosas. Una, que decidas no hacerlo nunca y te quedes como estás. Dos, que veas cómo se hace esto. Todos estos números son los que vas a ver un poco arriba, un poco abajo, cuando solicites cotizaciones a profesionales que te hagan este servicio. O cuando quieras hacer crecer tu equipo y crear un pequeño equipo de marketing para tu negocio, con una persona o con dos, o las que sean, ¿no? En función del volumen de negocio. ¿Qué sucede? Que hoy estos precios se reducen prácticamente a cero
con herramientas de inteligencia artificial que tú puedes implementar en tu propio negocio. Es decir, una web profesional que antes costaba entre 1.500 o 3.000 dólares en ejecutarse, hoy la puedes estar haciendo tú mismo, tú misma, de una manera bastante correcta con Claude, por ejemplo. La ficha en Google My Business, que antes te cobraban pues 200, 500 dólares hacer y optimizar durante los primeros tiempos, también la puedes hacer con Claude. Anuncios locales te puedes apoyar también ahí. Producción de contenido también te puedes apoyar ahí. ¿Qué es la parte buena y la parte mala de la inteligencia artificial? La parte buena es que todos los costes en determinados elementos que antes eran altos o muy altos, ahora los podemos reducir prácticamente a cero. ¿Dónde está la trampa aquí? En que lo que le falta a la inteligencia artificial es la estrategia para tu negocio. Es decir, ¿tú puedes hacer una web por $0? Sí. ¿Va a ser una gran web? No lo sé. No lo sé. Esa web que de inicio será buena, después hay que valorar cómo es su conversión. O sea, realmente la inteligencia artificial lo que nos está quitando es la parte operativa. Ya no vamos a necesitar tantas personas o tantos gastos a la hora de iniciar o de tener todos los activos. Pero, ¿qué es lo que sí vamos a necesitar? Inteligencia. Vamos a necesitar personas con visión estratégica o personas que han pasado muchas veces por ahí, personas que han desarrollado negocios, que lo están haciendo, para que nos ayuden a identificar qué está bien y qué no está bien, que casi nunca es en lo aparente. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo que tenemos en casa, es decir, de proyectos propios, y a veces ponemos a competir, hablando de la web, por ejemplo, páginas de venta excepcionales, preciosas, con un copy, con unos textos maravillosos, las ponemos a competir con cosas horrorosas, feas, mal maquetadas, mal diseñadas, con copies hechos como por nosotros sin mucho pensar. Y incomprensiblemente venden más lo feo y lo fatal que lo precioso y muy ejecutado, ¿no? ¿Por qué? Pues por el motivo que sea, pero yo necesito estar comparando siempre. Y es realmente lo valioso no está en que Cloud me haga una página de ventas, no está en que me diseñe la ficha de Google My Business, no está en que me haga los anuncios o que me produzca contenido. La clave está en que sepa interpretar qué es lo que funciona, qué es lo que no, y conducir a la inteligencia artificial hacia lo que funciona y lo que no. Es decir, la inteligencia artificial necesita nuestra inteligencia. Nos está quitando la parte operativa, nos está quitando un montón de gastos, pero tenemos que desviar esos gastos, hasta donde podamos, a tener a alguien al lado que me diga por dónde tengo que caminar. Esa es la parte hacia la que yo creo que van los negocios. Yo no soy como gurú de la inteligencia artificial, por supuesto que la uso, por supuesto que, en fin, o sea, bueno, la uso a un nivel alto en mi negocio, hay muchas cosas apalancadas en inteligencia artificial. Siempre creí la frase de la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, te lo quitará alguien que sepa manejarla. Hoy creo que sí que quitará puestos de trabajo. Ese es otro tema también. Pero, por ejemplo, aquí yo veo ya muchos puestos de trabajo que la inteligencia artificial los cubre igual. Por lo tanto, sí que quitará puestos de trabajo. Y tú, como dueño de negocio, luego entraremos en el equipo, pero tú como dueño de negocio tienes que valorar esto. ¿Qué puestos de trabajo hoy me puedo evitar para poderlos asumir de otra manera y desviar esa inversión que me supondría un equipo humano propio con freelance para tener inteligencia en el negocio? Creo que la clave de hoy no va a ser los equipos, los negocios que tengan inteligencia artificial o no la tengan, no es que tengan más equipo que no lo tengan, sino que tengan mejor inteligencia y mejor manera o mejor capacidad para generar también inteligencia propia dentro del negocio. ¿Okay? Más cosas de inversión, control del flujo de caja es importante para siempre tener lo necesario para invertir de manera gradual a medida que se vaya validando todos los avances. ¿Okay? Si yo valido que hay algo que funciona, ya le puedo subir la inversión para que eso me traiga más clientes. ¿Okay? En el mundo digital hay un promedio y es que los negocios que facturan
$1.000.000 tardan como 3 años. El 80% de los que facturan $1.000.000 tardan 3 años en llegar ahí. Pero también es cierto que esos que llegan, el 80% caen en menos de un año. Y en muchos casos es porque no controlaron el flujo de caja, ¿ok? O sea, porque crecieron tanto que empezaron a tener gastos que no estaban controlados y eso les tumbó el negocio. Por lo tanto, en cualquier caso, el control del dinero líquido que hay en el negocio es una parte importante que tienes que asumir, ¿ok? Así que área 3, inversión. Área 4, la cadencia, es decir, cómo es el funcionamiento diario, ¿no? En el mundo físico, en el mundo de los negocios locales, una campaña de captación suele ser un gran esfuerzo al inicio y tiene fines o finalizaciones claras, ¿no? Pues el mes de la salud postural, ¿no? O la semana de no sé qué. Una oferta de verano o una jornada de puertas abiertas, una oferta de invierno. Es decir, hay momentos puntuales del año que además podemos trabajar en ellos en función de la estacionalidad del negocio, en función de cuándo se vende más o de cuándo se vende menos, para cuando se venda más maximizar todavía más las ventas o cuando se vende menos subirlas, en las que hay campañas puntuales que se pueden mantener. Esas campañas pueden ser 4 o 6 al año, tampoco muchas más. Y esas campañas lo que van a hacer es, uno, lo más importante es que te van a dar a conocer a la audiencia local. Puede que esa audiencia no te compre en esa campaña, pero al menos estás colocado en su mente para otro momento, ¿ok? Te van a dar muchos datos en poco tiempo. O sea, qué mensajes enganchan más, qué precio es el que mejor cierra, qué canal de comunicación trae a los mejores clientes. Te van a hacer crecer en la autoridad, porque te van a asociar ya con un tema concreto. O sea, estas campañas, vendan o no, son éxito, ¿ok? Porque te van a colocar en la frente de muchos potenciales clientes en el futuro. Y te van a entrenar, porque cada campaña vas a aprender y vas a tener datos nuevos que te van a ayudar a mejorar los embudos de venta que tienes durante todo el año, ¿ok? Entonces esta parte es súper importante. Y como todo en la vida se aprende con repetición. O sea, la primera campaña será buena, pues probablemente no sea la mejor, pero la siguiente será mejor porque hemos aprendido elementos de la anterior, ¿ok? Al final, el tiempo siempre es una variable crítica. Siempre cuando hay personas que se interesan por mis servicios y no entran, y evidentemente yo tengo una tasa de cierre alta, pero tengo también una tasa de no cierre, como todo el mundo, cuando no entran, siempre mi pregunta, a veces la expreso y hago pensar a la otra persona, otras veces me la callo, pero siempre la pregunta es, ¿cuál es tu coste por no acceder? ¿Cuál es tu coste por no avanzar? Siempre miramos el coste de un servicio, siempre miramos el coste de entrar a un programa donde te pueden ayudar a hacer crecer tu negocio. Está bien y es bueno hacerlo, pero ¿cuál es el coste de no entrar? El tiempo siempre es una variable crítica. Lo que tú no estás haciendo hoy, lo puede estar haciendo tu competencia y robarte una cuota de mercado. Por lo tanto, hay elementos que no son renunciables, no son voluntarios. Uno tiene que estar continuamente con el cuchillo entre la boca, viendo cómo capta el mayor volumen de potenciales clientes, cómo se coloca en su mente, cómo se coloca en su ecosistema de posibles solucionadores al problema que tienen. Porque si tú no lo haces, otro lo hará. O sea, el gran dolor de muchos de los propietarios de un negocio local con los que hablo no está en las ventas. Claro que quieren vender más, obvio. El gran dolor está en que un profesional que es peor que ellos vende más. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque es capaz de hacerlo, porque tiene la estrategia adecuada que ese negocio que se queja no está implementando. ¿Okay? Entonces, el tiempo, claro que es una variable crítica. Lo que tú no estás haciendo hoy, otro lo va a hacer y te va a comer ese cachito de terreno. Por lo tanto, es algo que debes empezar a hacer ya, en este momento. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en este área? Hacer una única campaña al año, juzgar todo el marketing por un único resultado, no medir entre campañas, o sea, repetir el mismo mensaje sin saber qué funcionó bien y qué no funcionó, por lo tanto no hubo ajustes, o saltar de tema a cada campaña sin conexión, ¿ok? Porque al final eso lo que consigue es confundir al mercado. O sea, son 3 errores que yo intentaría evitar, ¿ok? Por último,
El quinto área sería el equipo. Bueno, pues ¿con qué equipo uno tiene que contar para desarrollar todo esto? ¿Ok? Te hablaba en la introducción de como los dos extremos nocivos a la hora de pensar en un equipo. Y para mí es igual de peligroso. Uno es creer que esto lo vas a poder hacer tú solo, ¿ok? Y que tú solo vas a captar, facturar, hacer la contabilidad, atender las redes sociales, entregar el producto, hacer en la recepción, estar entregando el procedimiento. Bueno, yo creo que eso, aquí te pones al sexto mes de negocio o a lo mejor al segundo, ¿no? Ya estás en burnout, estás quemado bueno, una situación que no se puede sostener, ¿no? El otro extremo es caer en equipos sobredimensionados. Contratas a 2 personas, 3 personas para meter ahí trabajo y matas el flujo de caja en 2, 3, 4 meses, ¿no? Ambas cosas las he vivido y las conozco bien, ¿no? Entonces, creo que en un justo medio está lo que necesitas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitas? Es algo que cada negocio dibuja de manera muy diferente. Pero probablemente, no, seguro no está en que lo hagas todo tú y seguro que no está en que ahora te llenes de personas en un equipo, ¿ok? Para mí el equipo es un reto al menos en 7 dimensiones que tienes que valorar. La primera es una dimensión de liderazgo. Tener gente en el equipo no es tener solo trabajadores, es tener personas a las que tienes que liderar. Y liderar es una cuestión que tiene su ciencia, ¿ok? Que tiene su ciencia. Yo he estado al frente de equipos de más de 100 personas y sé muy bien lo que es liderar un equipo grande, y he estado en equipos pequeños de 2, 3 personas y también sé lo que es liderar un equipo pequeño. Entonces, todo tiene una dimensión, pero las personas necesitan orientación. Y no solo necesitan orientación sabiendo qué es lo que tienen que hacer, sino necesitan un liderazgo que les haga deseable eso que tienen que hacer. ¿Okay? Por lo tanto, hay un primer desafío en esa dimensión de liderazgo. Segundo, contratar bien. O sea, tú tienes que... decía alguien que conocía mucho que decía que hay que contratar despacio y despedir rápido. Tienes que saber muy bien qué es lo que necesitas. Y no solo a la hora de contratar pensar en las habilidades técnicas. De hecho, para mí son las menos importantes. Las habilidades técnicas se entrenan, se aprenden. De hecho, probablemente las habilidades técnicas que necesitas hoy, dentro de 6 meses, hayan cambiado. O sea, necesitas, yo lo digo, lo llamo así, me gusta contratar personas con hambre. Para mí el hambre son las ganas de aprender, es la garra, es la pasión, son las ganas de crecer, de hacer cosas. Porque las personas con hambre van a aprender. Las personas que no tienen hambre se estancarán y terminarán sin ser válidas para tu proyecto en unos meses. ¿Okay? Entonces, mejor tener personas con hambre. Tienes que entrenar con paciencia. Quien entra, por muy bueno que sea en el negocio, va a necesitar un tiempo de adaptación, un tiempo de onboarding, un tiempo de entrenamiento. Si tienes esos protocolos escritos, te van a facilitar mucho el saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que aprender, dónde tiene qué cosas. Todo esto te va a ayudar mucho. Pero tienes que ser paciente porque tardará un tiempo en ir avanzando. A la hora de supervisar, tienes que centrarte mucho en indicadores que sean medibles, no en el micromanagement. El micromanagement es estar encima de la persona diciéndole continuamente lo que tiene que hacer el siguiente paso. Eso es horroroso, agotador y mata la operación de un negocio, porque se van a acostumbrar a que tú decidas todo. Y cuando tú decides todo, no tienes un negocio, tienes una cárcel. ¿Okay? Cultura de valores. Tienes que dejar claro qué es lo que se premia y qué es lo que no se tolera. Y esa cultura de valores no solo es un documento escrito en la pared y colgado, es una práctica real y diaria. Y vas a trabajar con personas. Tu negocio va a trabajar con personas y todas las personas de tu organización tienen que respirar los mismos valores. Despide cuando es necesario. Alargar los procesos es injusto para todos. De hecho, hay una expresión que uso mucho que es: cuando hay duda, no hay duda. O sea, si tú empiezas a dudar de si tienes que despedir o no a una persona, es que probablemente ya llegas tarde. Tenías que haberla despedido antes. ¿Okay? Despedir tarde es prolongar un proceso en el que tú ya podías tener a otra persona entrenada en tu equipo para producir. ¿Okay? Y también es alargar un proceso en el que esa otra persona podía estar en otro negocio desempeñando todo lo que vale. O sea, es injusto para las dos partes. ¿Okay? Y por último, tienes que acompañar a la persona al completo. Las personas que entran a trabajar contigo son personas que tienen dimensiones en la vida más allá de su dimensión laboral, de su dimensión de trabajo.
Y es bueno que tú las acompañes en todas las dimensiones. O sea, que crees familia, que crees equipo humano. Y el equipo humano se suelda con relaciones humanas. Es una visión muy personal, pero siempre me ha apasionado crear familias en torno a los proyectos, ¿no? Y acompañarnos más allá de lo que son las tareas. ¿Okay? Entonces, creo que tener equipo es un reto en esas 7 dimensiones. Por lo tanto, tienes que dimensionar muy bien cuál es el volumen de equipo que necesitas porque necesitas acompañar en todas estas dimensiones. ¿Okay? ¿Cuáles son los roles típicos? Más o menos según las 3 etapas del negocio que se puedan ir necesitando. Todo esto, como siempre digo, es muy generalista. Se debería de ajustar a tu negocio en particular. En la etapa de validación, es decir, cuando tú estás viendo si tu negocio es viable o no, puede que funcione bien solo contigo y una persona o un auxiliar a tiempo parcial. Puede que sea un poco el modelo, ¿okay? Alguien que te ayude a tiempo parcial. Cuando se está en consolidación, podrías estar tú más una persona que se encarga de toda la recepción, de la agenda, de atención de esas personas y un auxiliar técnico. Y a lo mejor una agencia externa o alguien externo que se encargue de toda tu publicidad, marketing, etc. Cuando estás en escalada, puedes estar tú, evidentemente, más alguien dedicado a la recepción, 2 o 3 personas técnicas que te ayuden a entregar el producto o servicio. Y yo ya tendría algo de equipo interno para el marketing y algún responsable comercial para las ventas. Bueno, como digo, son 3 modelos, imprecisos los 3, porque probablemente cada negocio tenga unas necesidades distintas, pero que bueno, te pueden dar un poco como visión de qué se podría necesitar en cada una de las 3 fases. ¿Qué 3 preguntas yo te recomendaría antes de contratar a alguien? 1. ¿Hay trabajo real para esa persona no ahora, sino en los próximos 6 meses? Porque puede que ahora tengas un pico de trabajo en algún área que se pueda solucionar de una manera temporal con alguien, pero que sea solo un pico de subida y de bajada y no merece la pena incorporar a una persona permanente para ese pico de trabajo. El rol que va a desempeñar lo tengo sistematizado, es decir, esa persona cuando entre va a saber qué tiene que hacer. Esta pregunta parece inocente, pero no lo es, ¿okay? Porque muchas personas que entran a un puesto de trabajo no saben qué tienen que hacer y el puesto casi como que se va creando a medida que avanzando y eso genera un pequeño caos. Si no es posible resolverlo antes, pues bienvenido sea ese caos, ¿ok? Porque ese puesto, bueno, pues se va a ir creando y se va a ir procedimentando, pero si se puede tener claridad antes de que una persona entre de qué es lo que va a hacer y cuáles son esos procesos, está siempre mucho mejor. Y por último, mi caja aguanta el coste de 12 meses si los ingresos no crecieran, es decir, si mis ingresos siguen como están hoy, mi flujo de caja aguanta ese puesto de trabajo durante 12 meses. Esa pregunta es crítica porque te va a decir muy claramente si ahora mismo tu negocio puede sostener ese puesto de trabajo nuevo, ¿ok? Entre todo esto, como siempre, hay que encontrar un equilibrio y es contratar a la persona correcta en el momento correcto, cuando su rol está preparado también y cuando la caja lo sostiene. Si lo haces antes, te puedes estar ahogando. Si lo haces tarde, el negocio va a estar frenándose porque necesita ahí ese puesto que te ayude a ir más rápido, ¿ok? O sea que siempre hay que buscar ese equilibrio y ese justo medio para que la persona llegue en el momento adecuado y con las mejores características. Bien, casi una horita de clase para intentar profundizar en estos 5 errores que te permiten o que te están impidiendo conseguir clientes online. Como siempre te digo, si te ha gustado, si te ha servido de algo, si te ha hecho sentido esta clase, regístrate para no perderte las siguientes. Estamos publicando contenido de momento cada martes a las 5 de la tarde hora Miami. Puedes registrarte en este enlace, el barbas.xyz/clase semanal YouTube, separado por guiones. Te espero en la siguiente clase, espero vernos allí y, como siempre digo, déjame en los comentarios preguntas sobre esta misma clase y sobre todo preguntas sobre otros temas que te gustaría que abordásemos, porque, como siempre digo, a mí me cuesta lo mismo preparar una clase según yo creo que puede ser interesante que sobre lo que tú crees que es necesario. Y seguro que es mucho más valioso eso que tú crees que es necesario para tu negocio. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.